Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para charlar sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, dos nombres que resuenan con fuerza en ese universo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un análisis profundo y, por qué no, un poquito chismoso, sobre una pregunta que ronda nuestras cabezas desde que esta icónica pareja encendió las pantallas: ¿fue su romance, ese impulso amoroso que vivimos intensamente, un trampolín que los catapultó al estrellato, o quizás un freno que de alguna manera impactó en sus carreras individuales? Hoy vamos a desmenuzar la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta el boom de Sen Kalkam, Love is in the air, pasando por su romance y, lo más importante, evaluando objetivamente si esa relación, que tanto nos emocionó, tuvo un efecto positivo o negativo en la trayectoria profesional de ambos. Prepárense porque vamos a hablar de estrategias de marketing, percepción pública, encasillamiento, oportunidades perdidas y, por supuesto, del talento innegable que tanto Hande como Kerem poseen. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas sobre el mundo del entretenimiento turco, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos que también son fans de las telenovelas, y por supuesto de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Para entender el impacto del romance entre Hande y Kerem, primero tenemos que hacer un breve repaso de sus carreras antes de Sen Kalkam. Hande Erçel ya era una figura conocida en Turquía antes de interpretar a Eda YLDZ. Había participado en varias series, ganando popularidad por su belleza y su carisma frente a las cámaras. Sin embargo, es cierto que no había alcanzado el estatus de superestrella que consiguió con Sen Kalkam. Algunos críticos argumentaban que su belleza a veces eclipsaba su talento actoral, y que necesitaba un papel que le permitiera demostrar su versatilidad. Antes de la serie que la catapultó a la fama, la vimos en producciones como Güneşler, Hijas del Sol, y Aşk-Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, donde si bien demostró tener una buena química con sus compañeros de reparto, no terminaron de consolidarla como una actriz de primer nivel. Su popularidad era innegable, pero muchos sentían que aún le faltaba un papel que realmente la desafiara y le permitiera mostrar su verdadero potencial. Por otro lado, Kerem Bürsin también tenía una trayectoria sólida antes de convertirse en Serkan Bolat. Había vivido en Estados Unidos y había intentado hacerse un hueco en Hollywood, aunque sin mucho éxito. Regresó a Turquía y rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados del país. Lo vimos en series como Güneşi Beklerken, Esperando el Sol, y Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, donde demostró su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos. A diferencia de Hande, Kerem ya gozaba de cierto reconocimiento por su trabajo actoral, aunque también era considerado un galán de telenovelas. Su presencia imponente y su carisma natural lo habían convertido en un favorito del público femenino. Sin embargo, al igual que Hande, sentía que necesitaba un proyecto que lo elevara a un nivel superior y le permitiera explorar nuevas facetas de su talento. Entonces llega Sen Kalkam, una serie que combinaba comedia romántica con drama y que presentaba una historia de amor poco convencional entre una florista independiente y un arquitecto obsesionado con el trabajo. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Su conexión en pantalla era palpable y rápidamente se convirtió en uno de los principales atractivos de la serie. La audiencia se enamoró de la pareja de Eda y Serkan, y la serie se convirtió en un fenómeno global, transmitiéndose en numerosos países y generando una legión de fans en todo el mundo. Y aquí es donde empieza el debate. ¿Fue el romance entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla y se hizo realidad, un factor determinante en el éxito de Sen Kalkam? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo sí. La autenticidad de su conexión se filtraba a través de la pantalla y hacía que la historia de amor entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y conmovedora. Los fans se sentían identificados con su relación, y la seguían con pasión tanto dentro como fuera de la serie. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, y su romance se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón. El marketing de la serie también se aprovechó de esta realidad. Los productores y los medios de comunicación explotaron al máximo la imagen de Hande y Kerem como pareja, creando una narrativa romántica que cautivó a la audiencia.
Se organizaron eventos y entrevistas en los que se mostraba a la pareja en actitudes cariñosas, alimentando la ilusión de los fans y generando aún más expectación en torno a la serie. En este sentido, es innegable que su relación sentimental fue un activo invaluable para la promoción de Senkalkam. Pero, ¿qué pasó después de que la serie terminara y su romance llegara a su fin? Aquí es donde la pregunta se vuelve más compleja. Para Ande, Senkalkam significó un punto de inflexión en su carrera. La serie la catapultó a la fama internacional y le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando campañas publicitarias para importantes marcas y siendo invitada a eventos de prestigio en todo el mundo. Sin embargo, también tuvo que lidiar con la presión de mantener su imagen pública y con las críticas que surgieron a raíz de su romance con Kerem. Algunos argumentan que Hande quedó encasillada en el papel de chica dulce y romántica, y que le costó romper con esa imagen en sus proyectos posteriores. Si bien ha intentado diversificar su carrera, participando en series de drama y thriller, muchos la siguen asociando con el personaje de Eda YLDZ. Esto, en cierto modo, podría considerarse un freno en su carrera, ya que le limita la posibilidad de explorar personajes más complejos y desafiantes. Además, la ruptura con Kerem también tuvo un impacto en su imagen pública. Los fans de la pareja se sintieron decepcionados y algunos la culparon por el fin de la relación. Esto generó una ola de críticas y comentarios negativos en las redes sociales, que afectaron a su reputación. Si bien Hande ha sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo, es innegable que la ruptura con Kerem dejó una huella en su carrera. En el caso de Kerem, la situación es un poco diferente. Si bien Senkalkam también significó un gran impulso en su carrera, él ya contaba con un reconocimiento previo por su trabajo actoral. La serie le permitió llegar a un público más amplio y consolidar su imagen como galán de telenovelas, pero no representó un cambio tan radical en su trayectoria como en el caso de Hande. Algunos argumentan que Kerem supo aprovechar mejor el éxito de Senkalkam para diversificar su carrera. Después de la serie participó en proyectos de diferentes géneros, demostrando su versatilidad como actor. Lo vimos en la película Eflatun Púrpura, donde interpretó a un personaje con discapacidad visual, y en la serie Yaşamayanlar Inmortales, donde interpretó a un vampiro. Estos proyectos le permitieron mostrar otras facetas de su talento y alejarse de la imagen de galán romántico que había cultivado en Senkalkam. Sin embargo, al igual que Hande, Kerem también tuvo que lidiar con la presión de mantener su imagen pública y con las críticas que surgieron a raíz de su romance con Hande. Algunos lo acusaron de aprovecharse de la fama de Hande para impulsar su carrera, y otros lo criticaron por su actitud después de la ruptura. Si bien Kerem ha intentado mantenerse alejado de la polémica, es innegable que su relación con Hande ha tenido un impacto en su carrera. En resumen, el romance entre Hande y Kerem fue un arma de doble filo. Por un lado, impulsó el éxito de Senkalkam y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Por otro lado, generó expectativas y presiones que afectaron a sus carreras individuales después de que la serie terminara y su relación llegara a su fin. En el caso de Hande, el romance con Kerem la catapultó a la fama internacional, pero también la encasilló en el papel de chica dulce y romántica, y la expuso a críticas y comentarios negativos en las redes sociales. En el caso de Kerem, el romance con Hande consolidó su imagen como galán de telenovelas, pero también lo expuso a acusaciones de aprovecharse de la fama de Hande para impulsar su carrera. En última instancia, es difícil determinar si el romance entre Hande y Kerem fue un impulso amoroso o un freno en sus carreras. Ambos han demostrado tener talento y capacidad para seguir adelante, independientemente de su relación. Sin embargo, es innegable que su romance ha dejado una huella en sus carreras, tanto positiva como negativa. La clave está en cómo ambos logren manejar las expectativas y presiones que surgen a raíz de su relación, y cómo sigan explorando nuevas facetas de su talento para sorprender y cautivar a la audiencia. Y ahora, hablando de su futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem en el mundo del entretenimiento? Hande continúa sumando proyectos a su currículum, demostrando su versatilidad y buscando papeles que la desafíen como actriz. La hemos visto explorar géneros diferentes y alejarse de la imagen de chica buena, que la caracterizó en Senkalkam. Su ambición y su dedicación son evidentes, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento. Por su parte, Kerem también está explorando nuevos caminos y buscando proyectos que le permitan mostrar su madurez como actor. Lo hemos visto involucrarse en producciones internacionales y asumir roles más complejos y desafiantes.
Su carisma y su talento son innegables, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y el éxito pueden entrelazarse y generar un impacto tanto positivo como negativo en la vida de las personas. Su romance, que tanto nos emocionó y nos hizo soñar, fue un factor determinante en el éxito de Senkalkapm, pero también les generó presiones y expectativas que afectaron a sus carreras individuales. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas talentosas y dedicadas, que están trabajando duro para construir sus carreras y alcanzar sus metas. Su relación, pasada o presente, no define su talento ni su capacidad para seguir adelante. Lo que importa es su pasión por la actuación y su compromiso con su trabajo. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y un poquito chismoso sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que su romance fue un impulso amoroso o un freno en sus carreras? ¿Qué esperan de Hande y Kerem en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse.